Soy José Pérez y este año entro en la década de los 70. Mi vida nunca ha sido lo que en las revistas llaman glamurosa, pero siempre ha tenido un norte claro, un propósito que me mantenía en pie. Durante los últimos 40 años, he servido como chofer privado para Tomás Garrido, un exitoso empresario del sector tecnológico y, por encima de todo, mi mejor amigo desde aquellos veranos compartidos en el pueblo durante nuestra infancia. Pasé media vida al volante de su Rolls Royce, surcando la Castellana hacia reuniones interminables, recogiendo a socios en la T4 de Barajas y, a menudo, siendo el único testigo silencioso de sus desvelos por negocios de millones de euros. El oficio de conductor en Madrid no es sencillo, el tráfico, la soledad, las esperas, pero jamás solté un lamento. Tenía una razón poderosa para aguantar cada jornada. Mi hijo, Rubén. Aunque no compartimos la misma sangre, para mí es tan mío como el aire que respiro. Hace más de 3 décadas, mi esposa María lo adoptamos de un centro de acogida a las afueras de la capital. Era un crío delgaducho, de mirada curiosa y pulmones frágiles que silbaban constantemente por culpa del asma. Sus padres biológicos lo abandonaron a su suerte, dejando atrás a un niño enfermo que parecía no encajar en los planes de nadie. Pero María y yo vimos algo distinto, vimos una chispa de vida y la oportunidad de volcar todo el amor que teníamos guardado. Recuerdo noches enteras en vela en nuestro pequeño piso de Vallecas, sosteniéndolo mientras luchaba por recuperar el aliento tras un ataque de asma. Yo doblaba turnos al volante y María se dejaba la vista haciendo arreglos de costura para vecinas del barrio, todo para pagar las medicinas, las facturas médicas y asegurar que a Rubén no le faltara una vida digna. Siempre soñé con algo más grande para él, una casa de verdad donde el futuro no fuera una amenaza constante. Ahorramos cada céntimo, renunciando a estrenar ropa o a ver el mar en vacaciones, solo para que Rubén pudiera ir a la universidad. Cuando se graduó como ingeniero, el pecho se me inflaba de un orgullo que no me cabía en el cuerpo. Pero el momento que guardo bajo llave en mi alma fue cuando, en el estrado de la graduación, me buscó con la mirada y me llamó papá ante todos. En ese instante, supe que cada sacrificio había sido un regalo. La tragedia nos golpeó hace 5 años cuando el cáncer se llevó a María. Se marchó sin hacer ruido, dejando un silencio en casa que todavía me escuece. Tras su pérdida, me mudé a un pequeño estudio anexo a la finca de Tomás, en una zona residencial a las afueras, para estar más cerca del trabajo y poder ahorrar hasta el último euro. Cada mes le enviaba dinero a Rubén para sus préstamos y sus gastos, no quería que pasara las estrecheces que nosotros conocimos. Quizás, en el fondo, también era mi forma de combatir la soledad que me dejó María. Hoy soy un hombre de pelo cano y espalda algo vencida por los años, pero mi corazón sigue latiendo por él. Rubén es mi luz. Nunca le revelé que era adoptado para mí, él es mi sangre y mi todo. Hace 10 años, cuando se comprometió con Inés, una mujer atractiva, pero de gestos gélidos y carácter afilado, María y yo decidimos comprarle su casa. Elegimos un chalet adosado en una urbanización tranquila, con jardín para los nietos que vendrían. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pedimos un crédito personal, vaciamos la cuenta de ahorros y María llegó a vender su anillo de pedida. No nos importó, era su futuro. Sin embargo, tras la boda, empecé a notar que Inés me miraba por encima del hombro. Para ella, yo no era el padre de Rubén, sino un simple chofer, un empleado de uniforme que sobraba en sus reuniones sociales. Me callé por no enturbiar la paz de mi hijo. Hasta que una mañana, de camino a recoger a Tomás, el pecho me estalló en un dolor agudo. Tuve que frenar en el arcén, pálido y temblando. Tomás lo vio claro. José, esto no es cansancio. El médico fue tajante. Una afección cardíaca que me obligaba a jubilarme de inmediato si quería seguir vivo. El mundo se me cayó encima, no temía a la muerte, sino a dejar de ser útil para Rubén. Tomás, con la generosidad que solo un hermano de vida puede tener, no me dejó caer. Jubílate, José. Te has ganado el descanso,
me dijo antes de entregarme un sobre que cambiaría mi destino. Eran acciones de su compañía por valor de 3 millones de euros. Me temblaron las piernas. Eres mi amigo, has estado ahí 40 años. Acéptalo, insistió. Lloré como no lo hacía desde que enterramos a María. Decidí guardar el secreto. No le dije nada a Rubén, quería usar ese dinero para vivir con sencillez cerca de él y ayudar con el nieto que venía de camino. Soñaba con una vejez tranquila, paseando por el jardín que yo mismo había pagado. Lo que nunca pude imaginar es que ese mismo hijo, al que le entregué mi vida entera, estaría a punto de darme la bofetada más amarga de mi existencia. Aquel día, regresé a la casa de las afueras, ese chalet adosado que María y yo habíamos pagado con el sudor y las privaciones de toda una vida, cargando apenas una maleta vieja, algo de ropa y un hilo de esperanza que se me antojaba ya demasiado fino. El médico de la clínica de Arturo Soria había sido tajante. Necesitaba reposo absoluto. Mis manos, que habían guiado volantes de cuero durante décadas, ya no tenían la firmeza necesaria, y mi corazón pedía una tregua. Pensé, ingenuo de mí, que esta era la oportunidad para recuperar el tiempo perdido con mi hijo. Inés, mi nuera, estaba en la recta final de su embarazo. Yo soñaba con ayudar, con acunar a mi nieto y sentir el calor de un hogar tras los años de gélida soledad que siguieron a la partida de María. Llamé a la puerta con el pulso acelerado, pero cuando Rubén abrió, su sonrisa fue un gesto mecánico, desprovisto de cualquier rastro de afecto. «Papá, ¿qué haces aquí con una maleta?» Su voz sonó distante, casi molesta, como si yo fuera un paquete entregado fuera de horario. Respiré hondo, tratando de ignorar la punzada en el pecho. Me he jubilado, Rubén. El médico me ha prohibido conducir. He pensado que podría quedarme aquí una temporada, ayudaros con los preparativos y con el pequeño cuando nazca. Esperaba un abrazo, un pasa, papá, esta es tu casa, pero Rubén se limitó a fruncir el ceño y mirar hacia el interior del pasillo. Espera un momento. Tengo que consultarlo con Inés. Está muy sensible con el embarazo. Me cerró la puerta en la cara, dejándome plantado en el porche mientras el viento de octubre, ese aire serrano que baja con saña sobre Madrid, me atravesaba la chaqueta. Dentro, escuché el eco de una discusión. La voz afilada de Inés y el tono sumiso de Rubén. Cuando la puerta volvió a abrirse, fue ella quien apareció. Vestía un traje de premamá de seda y sostenía una taza de té con una elegancia que escondía una crueldad absoluta. José, seamos prácticos, dijo sin preámbulos. No necesitamos ayuda doméstica. Para el bebé hemos contratado a una salus profesional, una experta que vendrá todas las noches. Tu presencia aquí solo rompería nuestra dinámica familiar. Me quedé de piedra, pero intenté mantener la dignidad. Inés, no quiero ser un estorbo. Solo quiero estar cerca de los míos, echar una mano en lo que sea. José, me cortó con una frialdad que me heló la sangre, miremos las cosas como son. Eres un chofer, no un asistente cualificado. Lo que necesitamos de ti es apoyo financiero, no que te instales en el cuarto de invitados. Tu jubilación es un problema si dejas de aportar el dinero mensual al que nos tienes acostumbrados. Ahora mismo, aquí, eres una carga. Chofer. Carga. Esas palabras me rajaron el alma más que cualquier enfermedad. Miré por encima de su hombro y vi a Rubén al fondo del salón, observando la escena en silencio, con los hombros caídos. Rubén, llamé con la voz quebrada, ¿tú también piensas que sobro en la casa que yo mismo compré? Él levantó la vista, pero no tuvo el valor de sostenerme la mirada. Inés tiene razón, papá. Te has jubilado antes de tiempo. En este momento de nuestras vidas, nos hace mucha más falta el dinero para los gastos del niño que tu presencia constante. Me di la vuelta para que no vieran que un hombre de 70 años podía llorar como un niño abandonado. Arrastré mi maleta por el camino de grava hasta la calle.
No tenía a dónde ir, pero prefería dormir en un banco de la Castellana antes que quedarme donde me despreciaban. Regresé al pequeño estudio de la finca de Tomás, donde el techo parecía cerrarse sobre mí. Rubén había cambiado, se había dejado absorber por esa ambición fría que no entiende de gratitud. Unos días después, recibí un mensaje de Inés. No era para saber si estaba vivo, sino una orden. José, muévete y busca algo. Necesitamos cambiar el coche por uno más seguro para el bebé. El corazón me dio un vuelco de rabia. Intenté llamar a mi hijo, pero quien descolgó fue su suegra, doña Cayetana, una abogada de esas que huelen a perfume caro y despachos de mármol. Señor Pérez, su voz era como el hielo raspado, Rubén está en una reunión. Me ha pedido que gestione esto. Debería usted buscar un empleo acorde a su edad o, si no se ve capaz, considerar el ingreso en una residencia de mayores. No sea un obstáculo para el progreso de su hijo. Colgué con el alma rota. Querían apartarme como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Hice un último intento, conduciendo con dificultad hasta su chalet. Necesitaba oír de labios de Rubén que todo esto era una pesadilla. Pero cuando abrió, sus ojos destilaban irritación pura. ¿Otra vez aquí? Ya te lo dijimos, papá. No puedes vivir a nuestra costa. Eres un simple chofer jubilado. ¿Qué vas a aportar tú aquí, más allá de darnos vergüenza delante de nuestros amigos con tus historias de Vallecas? O trabajas, o te vas a un asilo, pero deja de presionarnos. Me quedé paralizado. Aquel no era mi niño, el que me llamaba papá con orgullo en su graduación. Era un extraño moldeado por el clasismo de su mujer. Rubén. ¿Has olvidado quién pagó tus estudios de ingeniería? ¿Quién dio hasta el último céntimo para que tuvieras este techo? Prometiste cuidarme. Él soltó una carcajada seca, carente de toda humanidad. ¿Promesas? Por favor, no delires. Esta casa figura a mi nombre legalmente. No tienes ningún derecho aquí. Vete ya antes de que llame a seguridad. Me alejé con el corazón sangrando, pero mientras caminaba hacia el coche, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Esa noche, en mi refugio, abrí una vieja carpeta de cuero y saqué un documento amarillento. Era el contrato que Rubén había firmado hacía 10 años, el día que le entregamos las llaves. Lo recordaba como si fuera ayer. María, con su intuición de madre, me había susurrado. José, aseguremos el futuro, que la vida da muchas vueltas. Redactamos una cláusula de reversión ante notario. La propiedad de la casa estaba condicionada al cuidado y sustento de sus padres en la vejez. Si el hijo faltaba a su deber moral y material, el inmueble regresaría a sus dueños originales. Rubén firmó entre lágrimas de gratitud en aquel entonces. Jamás os faltará nada, os lo juro. Apreté el papel con una mezcla de indignación y tristeza. Rubén me había traicionado. Había escupido sobre la memoria de María y sobre mis años al volante. Llamé a un viejo abogado, un hombre curtido en 1000 batallas. Señor Pérez, me dijo tras revisar el documento, este contrato es un blindaje legal absoluto. Si Rubén le ha echado de casa y le ha negado auxilio, la propiedad vuelve a ser suya de inmediato. ¿Está seguro de querer llevar esto hasta el final? Es su hijo. Miré una foto antigua de nosotros tres en un parque de Vallecas, cuando la felicidad no costaba millones. Él era mi hijo, respondí con voz firme, mientras el dolor se transformaba en una resolución de acero. Pero ese hombre que me cerró la puerta ya no lo es. Decidí interponer la demanda. No por el valor del ladrillo, sino para darle a Rubén la última lección que un padre puede dar. Que la dignidad no se vende y que la gratitud es la deuda más sagrada de un hombre. Empecé a reunir pruebas con la meticulosidad de quien sabe que se está jugando el honor, no solo el techo. Guardé cada mensaje de WhatsApp donde Inés me exigía dinero,
recopilé los testimonios de los vecinos de la urbanización que presenciaron cómo me dejaban en la calle con una maleta, y rescaté del archivo los extractos bancarios que gritaban la verdad. María habíamos pagado cada cuota de la hipoteca durante 10 años. Cada documento era una puñalada en el recuerdo, pero no me detuve. Había sacrificado mi vida entera por Rubén, y ahora me tocaba proteger lo único que me quedaba. Mi dignidad. 2 semanas después, me encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla, aferrando aquel contrato con los bordes ya desgastados. La sala estaba cargada de una tensión eléctrica. Frente a mí se sentaba Rubén, con los hombros hundidos y la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la mía. A su lado, Inés, cuyos labios eran una línea fina de desprecio, y su madre, doña Cayetana. Ella vestía un traje de sastre impecable y me observaba con una frialdad quirúrgica. Como una de las letradas más temidas de Madrid, Cayetana se sentía dueña del terreno, segura de que un viejo chófer no sería rival para su retórica. Pero yo no caminaba, solo sentía el peso de la mano de María sobre mi hombro. Mi abogado, el señor Garrido, se puso en pie con una calma solemne. Señoría, don José Pérez dedicó 40 años de servicio y privaciones para cimentar el futuro de su hijo. La entrega de la vivienda no fue un regalo ciego, sino una donación con cargas, debidamente protocolizada ante notario. El contrato estipulaba el deber de auxilio y cuidado hacia sus progenitores. Rubén Pérez no solo ha desatendido estas cargas, sino que ha injuriado, despreciado y expulsado a su padre en su momento de mayor vulnerabilidad física. Solicitamos la revocación de la donación por ingratitud y el incumplimiento de las condiciones pactadas. Garrido presentó las pruebas con la precisión de un cirujano. Vi a doña Cayetana fruncir el ceño y susurrarle algo con ferocidad a Rubén. Ella se levantó, proyectando una voz que buscaba intimidar. Señoría, mi cliente es víctima de un intento de extorsión emocional basado en un documento arcaico. Rubén ha mantenido esa propiedad, ha realizado reformas costosas y es el titular legítimo. El demandante, un simple operario de transporte, carece de la solvencia para gestionar un inmueble de estas características. Esta demanda nace del rencor de un hombre que no acepta su jubilación. Simple operario de transporte. Cayetana no mencionaba las noches sin dormir por el asma de Rubén, ni los dedos llagados de María cosiendo para pagar la universidad que le permitió a él vestir esos trajes caros. El juicio se prolongó 3 días agónicos. Cayetana intentó invalidar el contrato alegando que era una cláusula abusiva entre familiares, pero Garrido no cedió ni un milímetro. Incluso apareció una testigo que cambió el rumbo del aire en la sala. La señora Susana, la vecina de la parcela de al lado. Don José solo quería conocer a su nieto y ayudar, declaró con voz firme. Pero lo que yo vi fue a Inés echándolo a gritos mientras Rubén miraba hacia otro lado. Le llamó fracasado y le dijo que se fuera a un asilo. Fue una escena que me dio vergüenza ajena. El día de la sentencia, la jueza se tomó un momento para mirarme a los ojos antes de leer el fallo. Señor Pérez, la ley protege la libertad de donar, pero también exige el respeto a las cargas impuestas y el deber mínimo de gratitud. El contrato es diáfano y el incumplimiento, flagrante. Este tribunal falla a favor de don José Pérez, revocando la titularidad de la vivienda y ordenando el desalojo inmediato de los actuales ocupantes. El golpe del mazo resonó como un trueno. Me quedé sentado, con las lágrimas surcando mis arrugas. No era por la casa, era por la justicia debida a María y a toda una vida de renuncias. Al salir al pasillo, el silencio se rompió por los gritos de doña Cayetana hacia Rubén. Me has dejado en ridículo delante de todo el colegio de abogados. He perdido un caso ganado porque no fuiste capaz de controlar a tu mujer ni de cerrar la boca. Mi reputación está por los suelos. Salí a la calle, bajo el sol de Madrid, sintiéndome extrañamente ligero. Alquilé la casa para cubrir mis gastos médicos y me instalé de nuevo, por poco tiempo, en el estudio de Tomás.
Pronto llegaron las noticias del desmoronamiento del otro lado. Sin casa y con las cuentas temblando por los gastos del juicio, Rubén e Inés se vieron obligados a mudarse al piso de Cayetana en el barrio de Salamanca. Aquel piso de techos altos se convirtió en una cárcel de lujo. Cayetana no ocultaba su desprecio. «Eres un estorbo», le espetaba a Rubén a diario. «Por tu culpa mis colegas se ríen de mí en los juzgados». Rubén, el ingeniero brillante, se hundió en una depresión silenciosa, mientras el matrimonio se resquebrajaba bajo el peso del fracaso. Inés culpaba a Rubén de no ser suficientemente hombre para proteger su patrimonio. No sentía alegría al saberlo. Al fin y al cabo, Rubén seguía siendo el niño al que le soplaba el pecho por el asma. Por un momento pensé en llamarle, en empezar de cero. Pero entonces recordaba el frío de la puerta cerrándose en mi cara y su voz llamándome fracasado. No podía volver atrás. No por falta de amor, sino por exceso de respeto a mí mismo. Una tarde, acariciando la foto de María, casi pude oírla. «José, ya le diste todo. Ahora, por una vez, te toca vivir para ti». 3 meses después de que el mazo de la jueza dictara sentencia, tomé la decisión que cerraría definitivamente el capítulo de mi antigua vida. Ejecuté la venta de las acciones que Tomás me había entregado con tanta generosidad. Los 3 millones de euros se materializaron en mi cuenta como el fruto tardío de 40 años de lealtad. Con la mitad de esa fortuna, 1,5 millones de euros, adquirí un chalet independiente frente al Mediterráneo, en una de las calas más hermosas de Javia, en plena Costa Blanca. Ahora, mis mañanas no empiezan con el rugido del tráfico madrileño, sino con el susurro de las olas rompiendo contra las rocas. Mi nueva casa es un refugio de paredes blancas rodeado de pinos centenarios y bugambillas, con ventanales inmensos que atrapan la luz dorada del levante y la proyectan en cada rincón del salón. No busqué la ostentación, sino esa paz que María y yo solo nos atrevíamos a soñar en nuestras noches de cansancio en Vallecas. Por primera vez en 70 años, no soy el chofer de nadie, soy el dueño de mi tiempo. La compra de la villa fue un proceso complejo, un mundo de escrituras y notarías que se me antojaba ajeno. Sin embargo, encontré un aliado inesperado en Adrián, el hermano menor de Inés. A diferencia de la frialdad calculadora de su hermana y su madre, Adrián es un joven agente inmobiliario entusiasta y de corazón honesto. Me guió con paciencia infinita, explicándome desde los pormenores del IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, hasta los tecnicismos de la domótica de la casa. Don José, me decía siempre con una sonrisa franca, esta casa tiene su nombre grabado en la fachada. Se la merece más que nadie. Fue Adrián quien, sin pretenderlo, lanzó la bomba que terminaría de dinamitar el frágil mundo de Rubén. Una tarde, mientras compartíamos una copa de vino en mi terraza, me confesó entre apurado y divertido que se le había escapado un comentario durante una cena familiar. Presumía de haber cerrado la venta de una de las mejores villas de la costa y, ante la insistencia de Inés por saber quién era el magnate, mencionó mi nombre. Inés se quedó lívida, con la copa suspendida en el aire, antes de correr a buscar a Rubén. Pude imaginar la escena. Rubén descubriendo que el padre al que llamó fracasado, chofer muerto de hambre y mantenido era ahora el propietario de una mansión frente al mar, viviendo la vida de exclusividad que él tanto ansiaba y que acababa de perder. No sentí el sabor dulce de la venganza, ni tampoco la amargura de la tristeza. Solo sentí un inmenso y silencioso vacío. Pocos días después, mi teléfono rompió la calma de la tarde. Un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que era él. Una parte de mí, esa que todavía recordaba al niño que adoptamos, quiso creer que llamaba para pedir perdón desde la humildad. Pero la otra parte, la que aún conservaba las cicatrices de su desprecio en Plaza de Castilla, me obligó a mantener la guardia. No descolgué. Rubén dejó un mensaje en el buzón de voz. Su voz, antes autoritaria y soberbia, sonaba ahora trémula y quebrada. Papá. Me he enterado de lo de Javia. Por favor, necesito hablar contigo.
Quiero verte. Escuché la grabación 3 veces, sintiendo cómo se me encogía el alma, pero no devolví la llamada. Sabía leer entre líneas. Su arrepentimiento no nacía del amor recuperado, sino de la desesperación de quien se ve hundido y busca una tabla de salvación de oro. Adrián me mantenía al tanto del infierno que se vivía en el piso de doña Cayetana en Madrid. La convivencia era insoportable. Cayetana humillaba a Rubén a diario, recordándole que era un fracasado que no solo había perdido la casa de la familia, sino que había quedado en ridículo ante la alta sociedad madrileña. Inés, con el bebé recién nacido, se había vuelto una extraña para él, reprochándole constantemente su incapacidad para mantener el estatus que ella consideraba su derecho de nacimiento. Rubén estaba al límite, refugiándose en el alcohol y perdiendo la dignidad en discusiones vacías. Me dolió, claro que me dolió. Pero comprendí que no podía salvar a Rubén de las consecuencias de sus propios actos. Yo le entregué mi vida en una bandeja de plata y él la despreció cuando pensó que ya no le servía. Esta nueva vida frente al mar no es mi revancha contra él, es mi acto de amor hacia el hombre que olvidé cuidar durante 40 años. Yo mismo. Una tarde, mientras me encontraba en la terraza capturando en un lienzo los matices del azul de Javia, un nuevo pasatiempo que ha devuelto el pulso a mi alma, el timbre de la villa rompió el silencio. Bajé las escaleras esperando encontrarme con Adrián para revisar unos documentos o quizás a algún repartidor de suministros para mis óleos. Pero al abrir la puerta, el aire se congeló en mis pulmones. Allí estaba Rubén. No era el ingeniero altivo de traje impecable que recordaba. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio y una camisa arrugada que denotaba un abandono total. Me miró con los labios temblando y una vulnerabilidad que no veía desde su infancia. «Papá», dijo con la voz quebrada por el llanto. «Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor, mírame, dame una última oportunidad». Me quedé inmóvil, aferrando el pomo de la puerta con una fuerza que hizo que mis nudillos se volvieran blancos. Por un segundo fugaz, vi al pequeño Rubén, frágil, jadeando por el asma en aquel piso de Vallecas. Pero de inmediato, el recuerdo fue sepultado por el Rubén de Plaza de Castilla, aquel que me llamó fracasado y permitió que su mujer y su suegra me pisotearan como si fuera basura. Rubén, dije, con una serenidad gélida que nació de lo más profundo de mi dignidad, ¿qué es lo que buscas aquí realmente? Él dio un paso adelante, con los ojos inyectados en sangre por las lágrimas y la desesperación. No puedo más, papá. Cayetana me trata como a un perro, me humilla cada hora que paso en su casa. Inés. Inés ya no me mira, dice que no soy el hombre que ella esperaba. Lo he perdido todo. El chalet de Madrid, mi posición, mi respeto propio. Sé que te fallé, lo sé. Ayúdame, te lo ruego. Déjame quedarme aquí contigo o, si no puedes, ayúdame con algo de dinero para empezar de cero. Te juro que esta vez cambiaré. Sentí una presión insoportable en el pecho. Una parte de mi corazón, la que aún guardaba el instinto de protección, quiso rodearlo con mis brazos y decirle que todo pasaría. Pero la parte de mí que sobrevivió a su traición me advirtió que su arrepentimiento no era un acto de amor filial, sino el grito de un náufrago que busca una balsa de oro. Respiré el aire salino, salí al porche y cerré la puerta tras de mí, marcando una frontera física y emocional. Rubén, tuviste tu oportunidad hace mucho tiempo. Prometiste cuidarme en la vejez y elegiste darme la espalda cuando más te necesitaba. Ahora vienes buscando que te salve, pero no puedo hacerlo. No porque te guarde rencor, sino porque por fin he empezado a quererme a mí mismo. Rubén se desplomó de rodillas sobre la piedra blanca, agarrándose a mis piernas mientras los sollozos lo sacudían entero. Papá, te lo suplico. No me queda nadie en este mundo. Quise levantarlo, pero me mantuve firme mientras mis propias lágrimas rodaban por mis arrugas. Sabía que si cedía,
volvería a ser el esclavo de sus caprichos, volviendo a ponerme por debajo de su sombra. Y esa etapa de mi vida ha terminado. Rubén, hay algo que debes saber, sentencié con una voz temblorosa pero resoluta. Algo que María y yo guardamos como el tesoro más sagrado. No eres mi hijo biológico. Te adoptamos de un centro de acogida cuando apenas eras un bebé, enfermo, abandonado por quienes te dieron la vida. Te amé como si fueras mi propia sangre. Sacrifiqué 40 años al volante y María se dejó la vista cosiendo para que tú no sintieras nunca ese abandono. Pero al final, fuiste tú quien eligió ser un extraño. Puede que no me debas la sangre, Rubén, pero me debías una promesa de honor. Y la rompiste sin pestañear. Él levantó la vista, pálido, como si cada una de mis palabras fuera un golpe físico directo al corazón. Soy adoptado. Balbuceó, con el mundo desmoronándose bajo sus pies. Asentí con un dolor sordo. Sí. Pero para mí siempre fuiste mi hijo. Hasta que tú mismo decidiste dejar de serlo el día que me cerraste la puerta. Entré en la casa, cerré el pestillo y no miré atrás. Escuché su llanto desgarrador desde el otro lado, pero no abrí. Esa noche, sentado en el balcón frente al Mediterráneo oscuro, sentí cómo se rompía el último hilo que me ataba a mi pasado. Bloqueé su número, el de Inés y el de Cayetana. Por primera vez en 70 años, me sentí verdaderamente libre. Hoy, a mis 70 años, vivo los días que nunca me atreví a imaginar. Pinto el mar, juego al golf en el club social de Javia y he hecho amigos que me valoran por quien soy ahora. José, el pintor de la luz. No odio a Rubén, simplemente lamento que no supiera ver el valor de lo que María y yo construimos con tanto esfuerzo. Una vez, en el club de golf, un amigo me preguntó mientras mirábamos el horizonte. José, ¿te arrepientes de haber adoptado a aquel niño? Miré el azul eterno del mar, recordando la sonrisa de aquel crío el día que entró en nuestro piso de Vallecas. No, dije con una sonrisa de paz. No me arrepiento de amar. Solo desearía haber aprendido a proteger mi propio valor mucho antes. María sigue conmigo, en cada pincelada y en cada atardecer. Cada noche miro su foto y susurro. Lo logramos, María. Sé que ella sonríe desde algún lugar, sosteniéndome la mano. He aprendido que la bondad no puede ser sinónimo de autodestrucción. Le di a Rubén todo, pero ahora, por fin, me elijo a mí. Hoy es un día especial. Tengo mi primera exposición de arte. Mi cuadro del mar preside la sala principal. Me ajusto la chaqueta frente al espejo y le sonrío al hombre de pelo cano que me devuelve la mirada con dignidad. Ya no soy el chofer de nadie, soy José Pérez, un hombre que encontró la orilla de su propia felicidad. El mar sigue rompiendo afuera, eterno y libre. Y yo, por fin, camino a su compás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Durante un viaje familiar, me desperté en un pequeño bote en medio del embalse de Buendía. Solo estábamos mi hija de 11 años, Lucía, y yo. No había remos, ni llave para el motor, ni otros barcos a la vista. Mis padres y mi hermana simplemente habían desaparecido, como si los hubieran borrado del mapa. En la mochila encontré una sola hoja de papel, sujeta por una piedra. 2 palabras que golpearon como una sentencia. Tú lo elegiste. No grité. No lloré. Calculé lo que teníamos, seguí la posición del sol y hice lo único que hace un padre cuando sabe que nadie vendrá al rescate. Tomé una decisión. 9 horas después, mientras mi hija aún sentía el miedo en cada respiración, mis padres y mi hermana no llamaban a emergencias. Estaban llamando en pánico a sus abogados. Me llamo Ángel Moreno.
He guardado esto durante mucho tiempo porque todavía me duele hablar de ello en voz alta. Pero si estáis aquí conmigo, no tendré que cargar con esto solo. Antes de contaros todo, por favor, escribid un hola en los comentarios o decime desde donde me estáis viendo. A veces, saber que alguien escucha es lo único que impide que la historia te devore por completo. Y si sentís ese nudo en la garganta, suscribíos. No por los números, sino porque este canal es el lugar donde digo la verdad que no pude decir en mi propia mesa. Gracias. Ahora, dejadme contároslo todo. Me desperté por un calor que parecía quemarme los párpados. El sol ya estaba alto, demasiado alto, y el aire estaba inquietantemente inmóvil. Tardé un segundo en comprender que no estaba en mi cama, ni en una habitación, ni en ningún lugar con paredes. Flotaba. Estaba en una barca de pesca de aluminio, a la deriva en medio del embalse. Mi hija, mi pequeña Lucía, estaba hecha un ovillo a mi lado bajo una manta fina. Seguía durmiendo con el chaleco salvavidas puesto. Tenía los labios secos y el puente de la nariz ya estaba rosado por el sol. Me incorporé demasiado rápido y se me nubló la vista, pero el instinto se impuso al pánico. Revisé la barca. 2 botellas de agua, una barrita energética, un pequeño botiquín, una mochila que no reconocí, un termo que olía vagamente a algo floral y demasiado dulce, y, bajo una piedra colocada intencionadamente, una hoja de papel. Levanté la piedra y la desdoblé. Tú lo elegiste. Sin firma, sin fecha, sin explicaciones. Pero en mi cabeza podía oír a Adela, mi hermana, diciéndolo con ese tono afilado como un cuchillo que siempre usaba cuando quería fingir que no era ella quien daba el golpe. Tú lo elegiste. No lloré. No grité. Mi cerebro pasó al modo supervivencia. Primero doblé la nota, alicé cada pliegue y la escondí en el forro secreto de la mochila. Una prueba. Había visto suficientes series policiales y leído suficientes documentos judiciales en mi antiguo trabajo para saberlo. Los detalles te salvan cuando nadie más lo hace. Revisé el motor. No arrancaba. No había llave. Tampoco había remos de repuesto. Los 2 soportes laterales estaban vacíos y las cuerdas que normalmente lo sujetaban habían sido desatadas con cuidado. No había bengalas, ni silbato, ni GPS de emergencia. Quien lo hizo tuvo tiempo. Sabía qué quitar. Revisé a Lucía. Su piel estaba caliente pero no quemada. Su pulso era lento pero constante. Volví a oler el termo. Tal vez manzanilla, pero demasiado densa. Había algo más. No bebí de él, pero tampoco lo tiré. Necesitaba recordarlo todo. Y entonces llegó el momento que no quería. La comprensión. Esto no había sido un error. No fue un descuido de alguien en el embarcadero. Fue deliberado. Miré al horizonte. El embalse se extendía ancho y silencioso. Sin sonidos, sin motores, sin cobertura. Intenté llamar con el móvil de todos modos. Zona muerta. Por supuesto. Los cañones y las rocas de esta zona matan la señal como trampas. Me eché hacia atrás, observando el sutil movimiento de la barca, atrapada por una corriente lenta y cruel. Nos alejábamos centímetro a centímetro del lugar donde nos habían abandonado. No fue pánico lo que me invadió entonces. Fue la sensación de finalidad. Alguien lo había planeado. Eligieron el lugar exacto, la hora del día y la forma de anular cualquier comunicación o control. Y me dejaron un mensaje. Un mensaje que me culpaba a mí. Lucía se movió y abrió los ojos. ¿Dónde estamos?, susurró. Estamos bien, le dije. Todo va a salir bien. Aún no lo sabía, pero sabía esto. Si yo me derrumbaba, ella también lo haría. Calculé la posición del sol.
Cuánto tiempo habíamos estado inconscientes, que tan lejos podíamos haber flotado. Establecí reglas silenciosas de supervivencia hora tras hora. Plan A. Esperar. Plan B. Nadar. Pero no diría ni una palabra del plan B hasta que fuera necesario. Recordé algo más. 9 horas. Me dije a mí mismo. Si no aparece nadie en 9 horas, significa que no planeaban volver nunca. Y cuando entren en pánico, no será porque teman que me haya hecho daño. Saldré de aquí y hablaré. Miré el agua vacía, abrasadora e infinita, y tomé la primera de muchas decisiones. No moriré aquí, y si sobrevivo, me aseguraré de que cada uno de ellos se arrepienta de lo que hizo. 3 días antes, estaba sentado a oscuras, inclinado sobre mi portátil, intentando descifrar una hoja de cálculo que no cuadraba. La única luz de la habitación venía de la nevera, que había abierto hacía horas y no había cerrado bien. Lucía se había quedado dormida en el sofá con su sudadera gigante. Un bol con cereales ya blandos estaba en la mesa junto a ella. Me llamo Ángel Moreno y tengo unos 30 años. Soy viudo y padre. Vivo en un piso en las afueras de Madrid, donde el asfalto quema 8 meses al año y el dinero nunca parece ser suficiente. Antes trabajaba como mediador en juzgados de paz para reclamaciones de pequeña cuantía. Ahora hago trabajos temporales y soy autónomo revisando documentos legales para mantenerme a flote. La vida se volvió silenciosa tras la muerte de Elena. Mi mujer. Un accidente en la M30. Sin avisar, un martes cualquiera que destruyó el mundo. Lucía cambió después de aquello. Reía menos, observaba más a la gente, hacía preguntas que yo no sabía responder. Por las noches se aferraba a peluches viejos que antes decía que eran de bebés. Maduró demasiado rápido, como les pasa a los niños cuando el duelo reemplaza a la inocencia. Hace unas semanas, heredé una parcela de terreno de una tía lejana en la zona de Castilla-La Mancha. No le di mucha importancia. Solo tierra seca y polvo. Pensé en venderla barata y seguir adelante. Entonces llamó Adela. Mi hermana no me preguntaba cómo estaba desde hacía meses. De repente empezó a escribirme, a llamarme, hablando de fideicomisos familiares, optimización fiscal y protección de activos. Solo necesitamos incluir tu parcela en el patrimonio familiar, dijo. Le pregunté. ¿Por qué tanta prisa? Ella sonrió a través del teléfono. Es más fácil para todos. No me lo tragué. Unos días después, recibí un correo de un agente inmobiliario que no conocía, ofreciéndome el doble del valor de mercado. Ni siquiera había puesto la propiedad en venta. Ese mismo día, Adela mencionó de pasada que la zona esperaba un gran proyecto logístico. Centros de datos, polígonos industriales. Ella lo sabía, todos lo sabían. Mi tierra no era inútil. Era una mina de oro. Luego empezó el chantaje emocional. Mi madre, Marisa, llamó antes de dormir, cuando sabía que yo estaría agotado. Necesitas un descanso, cariño. Lucía necesita aire puro. Venid con nosotros al pantano. Adela envió fotos. Un chalet de alquiler precioso, un embarcadero privado, aguas tranquilas. No hay cobertura allí. Perfecto para desconectar, dijo. Lucía vio las fotos y me suplicó ir. Dijo que extrañaba la sensación de una casa llena, con sus primos y sus abuelos. Acepté por ella. Esa misma noche, Adela envió los documentos del fideicomiso, ya rellenados. La línea para la firma me esperaba. Sin presiones, escribió. Pero si firmas antes del viaje, todo será más sencillo. Le respondí con un mensaje. No firmaré nada hasta que sepa exactamente por qué esa tierra es importante. Nadie contestó, y entonces lo vi.
Un correo reenviado que dejaron abierto en el iPad familiar cuando fuimos a cenar, enviado al abogado de la familia. El asunto. Evaluación de custodia y capacidad, progenitor en duelo. No solo querían la tierra. Se estaban preparando para retratarme como alguien inestable, no apto. Y aún así fui a ese viaje, porque Lucía merecía una alegría, porque necesitaba saber qué planeaban y porque, en el fondo, pensé que tal vez, solo tal vez, me equivocaba. Pero no me equivocaba. El camino hacia el embalse fue largo y silencioso, con ese tipo de silencio que se te queda pegado a los dientes. Lucía iba en el asiento del copiloto, contando matrículas y riéndose con un podcast que se había descargado. Yo no quitaba los ojos del horizonte. Tenía la mandíbula apretada, una tensión me recorría los hombros y no había respiración capaz de aliviarla. El mensaje de Adela llegó justo cuando pasábamos por la señal de bienvenidos a Sacedón. No te preocupes hoy por los papeles. Vamos a relajarnos y a disfrutar de la casa. Mañana hablamos. Las palabras eran dulces, demasiado dulces, como algo ya ensayado. Paré en una gasolinera a las afueras del pueblo. Necesitaba un minuto para recomponerme. Observé el entorno. Largas extensiones de campo sin casas a la vista. Solo matorrales, rocas y cielo. Si alguien se perdiera aquí, si de verdad se perdiera, no habría nadie a quien pedir ayuda, nadie que pudiera siquiera oír un grito. Llegamos al chalet de alquiler al atardecer. Era precioso, de esos que salen en los folletos turísticos. Una iluminación perfecta, cojines decorativos a juego, música suave de fondo. Pero algo en aquel lugar me ponía la piel de gallina. Todo estaba demasiado limpio, demasiado preparado. Adela nos recibió en la puerta, impecable y radiante. Su sonrisa parecía pegada con pegamento. Su marido, Borja, era todo apretones de manos firmes y contacto visual forzado. Mis padres, Manuel y Marisa, deambulaban al fondo con una calma que daba miedo. Solo Jimena, la hija de Adela, parecía medio real, acurrucada en el sofá, pegada al móvil y deseando claramente estar en cualquier otro sitio. Adela nos llevó por el pasillo hasta nuestra habitación, apartada de las demás y escondida cerca del garaje. Olía débilmente a aceite y a cosas olvidadas. Aquí tendréis más intimidad, dijo. Asentí, tomando notas mentales, sin presionar. Todavía no. La cena fue puro teatro. Todos interpretaban sus papeles. Manuel hablaba con entusiasmo sobre el legado familiar y la protección de lo nuestro. No podemos dejar que unos extraños se aprovechen de nosotros, dijo mientras cortaba el pollo asado. Esa tierra debe estar en el fideicomiso, donde esté a salvo. Marisa intervino con una suavidad ensayada. Has hecho demasiado tú solo, Ángel. Déjanos cuidarte por una vez. Adela se inclinó hacia adelante con una especie de determinación amable. Es sencillo. Firmas y todo se calma. Si no firmas. Bueno, es tu elección aislarte de todos nosotros. Su voz seguía resonando incluso después de terminar la cena. Esa frase, la elección de aislarte, se sentía como un arma cargada puesta suavemente sobre la mesa. A la mañana siguiente, empecé a notar cosas, detalles mínimos. Marisa le frotaba los hombros a Manuel con alcohol de romero en la cocina, como si fuera una preparación ceremonial. Adela alineaba las tazas de café, lo colocaba todo como si se estuviera documentando. La taza que me entregó a mí estaba más caliente que las demás. Probé un sorbo. Tenía un sabor dulce que no encajaba con la crema normal que solía usar. No dije nada, simplemente mantuve el sabor en la boca, como una prueba. Día de barca, anunció Adela. Repartía sombreros de paja como si fueran recuerdos de una fiesta. Cogeremos 3 barcas, dijo, entregando las llaves. Ángel, vosotros llevaréis la pequeña, para tener más tiempo de conexión padre e hija.
Borja hizo una mueca burlona. Sin móviles, sin distracciones. Tiempo en familia a la antigua usanza. Sonreí y asentí. Por dentro, sentía que las paredes se cerraban. En el embarcadero, la división fue demasiado limpia para ser casualidad. Adela, Borja y Jimena en una barca, mis padres en otra, mi hija y yo solos en la más pequeña. Adela me tendió el termo. Manzanilla y lavanda, dijo. Para los nervios. Pensé que te vendría bien algo relajante. Vacilé. El olor era demasiado intenso, demasiado empalagoso. Pero Lucía me miró con esperanza. No podía dejar que ella sintiera mi paranoia. Vertí un poco en la tapa y dejé que ella diera un sorbo. Solo lo justo para calmarle el estómago, me dije. Zarpamos. El embalse brillaba bajo el sol de finales de la mañana. Lucía estaba sentada a mi lado, sonriendo, con la cabeza inclinada hacia el viento. Me permití creer que solo era un día normal. Pero entonces Lucía bostezó una vez, luego otra. Se tumbó sin decir palabra. Al intentar acercarme a ella, me di cuenta de que mis propios brazos pesaban más de lo que debían. Un sabor metálico floreció bruscamente en mi garganta. Mi visión se estrechó. Escuché risas a través del agua. Luego, el zumbido lejano del motor de una lancha desvaneciéndose, alejándose. Intenté levantarme, alcanzar nuestra bolsa. Mis manos resbalaron. Mi cuerpo se dobló. Lo último que vi antes de que la oscuridad me devorara fue la silueta de Lucía, pequeña e inmóvil a mi lado, y agua por todas partes. Cuando recuperé el sentido, la luz era brutal, mi boca estaba seca y sentía la cabeza llena de algodón y electricidad estática. Pero mi primer instinto no fue el pánico, fue el cálculo. Lucía estaba a mi lado, hecha un ovillo, aún respiraba. Tenía la cara enrojecida y los labios secos. La cubrí con mi brazo mientras me incorporaba y lo revisaba todo. Agua, sol. Ni una sola barca a la vista, ni casas, ni tierra lo suficientemente cerca como para llegar con un grito. Revisé los suministros. 2 botellas de agua a medio llenar, una barrita energética, el botiquín reducido a lo básico. Y el termo, que ahora comprendía que era la razón por la que perdí el control. Luego la nota, todavía en mi bolsillo. Tú lo elegiste. La doblé con cuidado. Una prueba. No dejaría que me robaran la verdad. Hice un inventario como un soldado preparándose para un asedio. Dividí las provisiones. Una botella para Lucía, una para más tarde. Usé mi chaqueta para darle sombra. Le ajusté la manta alrededor de las piernas. Luego miré el motor. No había llave. El cable que debía conectarlo a la batería estaba desenroscado. No arrancado, sino desenroscado. Pasé los dedos por los nudos donde deberían haber estado atados los remos. Las cuerdas seguían allí, desatadas meticulosamente. No fue un accidente. No había bengalas de emergencia, ni silbato, ni linterna. Incluso la navaja suiza del botiquín no tenía hoja. Alguien había vaciado esa barca. Lucía se movió. Papá. Puse toda la calma posible en mi voz. ¿Estamos bien? ¿Necesitas agua? Solo bebe un poco. No preguntó dónde estaban los demás, pero lo vi en sus ojos. Ella lo sabía. Le di instrucciones sencillas. Hora tras hora. Bebe cuando yo te diga. Quédate en la sombra. No te muevas hasta que yo te lo pida. Luego estudié el agua. Seguíamos a la deriva, siempre alejándonos de tierra firme. Si hubieran planeado asustarme para que firmara los papeles, estarían cerca, esperando a que yo me quebrara. Pero no había nada. Ni sombras, ni ruido, solo el sol subiendo cada vez más. Empecé a escribir en el reverso de un recibo que tenía en la cartera.
mi nombre, fecha, edad, Lucía. ¿Qué teníamos, dónde estábamos, qué faltaba, y que me iba en busca de ayuda? Lo aseguré bajo una botella dentro de la barca. Algo para que alguien lo encontrara si yo no lo lograba. Luego le di a Lucía sus instrucciones. Tranquila y despacio. Quédate agachada. No te levantes. No metas las manos en el agua. Saluda solo si ves una barca. Nunca grites hasta que veas a alguien cerca. Ella asintió. No lloró, solo me miró como si estuviera memorizando mi cara. La atraje hacia mí. Voy a buscar ayuda, le dije, y volveré. Lo juro. El agua estaba fría cuando me deslicé en ella. No fue un choque, sino algo hostil. Me robó el aliento y me oprimió el pecho. Empecé a nadar, no con fuerza, sino con ritmo. El sol se movía sobre mí y la barca se hacía más pequeña a mis espaldas. No miré atrás más de una vez. Una segunda mirada podría haber roto algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente las rocas se abrieron y vi barro, luego una carretera. Avancé a trompicones por la arena, con el cuerpo gritando de dolor. Entonces, por alguna gracia de Dios, una furgoneta destartalada apareció tras una curva. Un hombre se bajó. ¿Está usted bien? Mi hija, logré decir con voz ronca. En una barca. En el embalse. Ayuda. Me ayudó a subir sin hacer preguntas. Se llamaba Paco. Llamó a rescate por la radio y me llevó al club náutico. Durante todo el camino, mis pensamientos no estaban en el dolor, ni en la quemadura del sol, ni en lo que vendría después. Estaban en una sola cosa. Ahora que he sobrevivido, ¿qué demonios van a hacer ellos para ocultar esto? Paco me ayudó a bajar de la furgoneta. Mis piernas temblaban como si todavía estuviera luchando contra la corriente del embalse. En el club náutico, el aire olía a gasoil y a fritura de chiringuito, un contraste brutal con el silencio mortal de hace una hora. Llamada la Guardia Civil. Gritó Paco a un hombre que limpiaba una red. Hay una niña a la deriva en el sector norte. En menos de 20 minutos, una lancha de salvamento salía a toda velocidad. Yo iba a bordo, envuelto en una manta térmica plateada que crujía con cada uno de mis escalofríos. No sentía el frío, sentía la rabia. Una rabia fría, sólida y lúcida. Cuando divisamos la barca de aluminio, el corazón me dio un vuelco. Estaba más lejos de lo que pensaba. Lucía seguía allí, pequeña, cumpliendo mis instrucciones al pie de la letra. No se había movido. Cuando nos vio, no gritó. Solo se puso de pie lentamente y levantó una mano. Al subirla a la lancha de rescate, se aferró a mi cuello con una fuerza que me cortó la respiración. Sabía que vendrías, papá, susurró contra mi pecho. Esa noche, en el Centro de Salud de Guadalajara, mientras los médicos revisaban nuestra deshidratación, sonó mi teléfono. No era la policía. Era Adela. ¿Ángel? Su voz sonaba aguda, casi histérica. ¿Dónde estáis? Hemos vuelto al punto de encuentro y la barca no estaba. Casi llamamos a emergencias. Estamos todos en casa, muy preocupados. No mientas, Adela, mi voz sonaba como si viniera de ultratumba. Estoy con la Guardia Civil. He entregado el termo y la nota. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que confirmaba cada una de mis sospechas. Luego, escuché el clic. Colgaron. No esperaron a que llegara la policía. Cuando las patrullas llegaron al chalet, mis padres, mi hermana y Borja ya se habían ido. Habían huido como ratas, dejando atrás platos sin lavar y una maleta olvidada. Pero cometieron un error. En su prisa, dejaron el iPad de mi padre conectado a la red local. Los registros de búsqueda eran una hoja de ruta hacia el crimen.
Dosis de sedantes para adultos, efecto de la corriente en el embalse de Buendía, declaración de fallecimiento por desaparición en España. No solo querían la tierra. Querían que el accidente ocurriera de tal forma que yo desapareciera y ellos pudieran reclamar la custodia de Lucía y, por extensión, el control total de los bienes de mi difunta mujer y mi nueva parcela. El proceso legal fue un infierno de 2 años. En España, los casos de familia y herencias pueden ser lentos, pero la evidencia del intento de abandono era demasiado abrumadora. Adela intentó alegar que yo estaba sufriendo un brote psicótico por el duelo de Elena. Manuel, mi propio padre, declaró que yo era inestable. Pero la nota, el análisis del termo, que contenía altas dosis de un tranquilizante fuerte mezclado con un sedante incoloro. Y el testimonio del hombre que me rescató, Paco, fueron mi escudo. Al final, perdieron todo. No solo el juicio, sino el derecho a acercarse a nosotros. El juez dictó una orden de alejamiento permanente. Mi hermana perdió su licencia para ejercer como consultora financiera y mis padres terminaron vendiendo su casa de Madrid para pagar las costas judiciales y las indemnizaciones. A veces, por la noche, Lucía todavía me pide que revise las cerraduras. Algunas mañanas pregunta: ¿estás seguro de que estamos a salvo? Y cada vez le digo: sí, cariño, lo estamos. Porque esta vez es verdad. No necesité gritos ni venganzas dramáticas. La verdad fue más fuerte que todo lo demás, y ahora nos pertenece. Nunca pensé que la supervivencia se vería así. Silenciosa, estable y dolorosamente ordinaria. No es una victoria grandiosa, es simplemente despertarnos en una casa que es nuestra, libres de miedo y de control. He contado esta historia porque el silencio nunca ha salvado a nadie. Si esto te ha llegado, si alguna vez has tenido que estar solo para proteger a quien amas, espero que sepas que no estás solo. Yo elegí la verdad. Elegí la protección. Y, por encima de todo, la elegí a ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.